Lo primero que debes saber sobre los bozars interplanetarios es que una sonrisa puede costarte la vida. O, peor aún, el matrimonio. He estado en 37 mundos de 4 galaxias. He sobrevivido a 3 aterrizajes forzados y a una guerra civil. Pero nada me preparó para lo que sucedió cuando le mostré los dientes a la mujer equivocada en Vatera. Mi nombre es Ryan Vale, antiguo miembro de las Fuerzas Especiales de Supervivencia de la Tierra. Actual ingeniero espacial autónomo y, a día de hoy, aparentemente el genéticamente más buscado del universo conocido, todo por sonreír a una mujer que podía levantar una lanzadera en press de banca. Las extrañas bestias se extendían por el ecuador de Vera, como una erupción metálica divina. El Mayo era centro comercial, de este lado del santuario real, un territorio técnicamente neutral, aunque todo el mundo sabía que operaba bajo la influencia de las 3 grandes potencias AN, la Alianza Zarn, con su obsesión cibernética, el Imperio Malaros, con su herencia de guerreros bestia, y el Santuario Rayul, con sus tonterías espirituales que de alguna manera controlaban la mitad de las fuentes de energía conocidas en la galaxia. Yo solo estaba de paso. De verdad, mi nave construida en Terrano necesitaba un nuevo compensador gravitacional, y Vatera era famosa por tener piezas que no se encontraban en ningún otro sitio, ni legales, ni ilegales. 15,000 créditos por este trasto, regateé con una anciana de orejas largas, en un puesto de comida junto al barrio de las piezas. Con eso podría comprar medio motor nuevo y luego ir a comprar medio motor humano, respondió ella, moviendo sus orejas translúcidas divertidas. A ver hasta dónde llegas con eso. Por la nebulosa velada, dije, apoyándome en el mostrador y disfrutando de la charla a nuestro alrededor. El bullicio formaba una sinfonía de 1000 especies que comerciaban, discutían y de vez en cuando intentaban estafarse unos a otros para quedarse con sus objetos de valor. El aire olía a especias exóticas, aceite de máquina y al inconfundible olor de demasiados cuerpos apiñados en muy poco espacio. ¿Qué tal 12,000? ¿Y tú echas una de esas? Señalé una fruta morada que parecía un mango terrestre cruzado con un pulpo. Ella resopló. 135. Ahí consideraré no envenenarla. Me reí mostrando los dientes, en lo que los humanos consideramos un gesto amistoso. Fue entonces cuando me di cuenta de que sus ojos se abrieron con alarma, fijos en algo detrás de mí. En demasiado tarde, me giré y me encontré mirando a la mujer más magnífica y aterradora que había visto en mi vida. De casi 2,5 metros de altura tenía la poderosa complexión de una leona y la postura erguida de un humano. En su pelaje dorado ondulaba sobre sus músculos marcados. Su rostro combinaba rasgos felinos con una inteligencia inquietantemente humana. En sus ojos ámbar. Era una guerrera Malaros, y a juzgar por las ornamentadas insignias metálicas que adornaban su minimalista arnés de batalla, una de alto rango no había pasado junto a nuestro puesto cuando mi risa llamó su atención. Ahora, esos ojos depredadores se clavaron en los míos, con una intensidad que hizo que mis instintos de supervivencia gritaran. Hice lo que cualquier ser humano que se precie haría al enfrentarse a un depredador alfa. Sonreí más ampliamente. Ese fue mi primer error. Su enorme mano se disparó más rápido de lo que pude seguirla, y se cerró alrededor de mi garganta. Mis pies colgaban impotentes mientras ella me levantaba a la altura de sus ojos. Thea Trevis, gruñó con una voz tan grave que me hizo vibrar los huesos. Lo siento, balbuceé, genuinamente confundido. Te he pisado la cola. Algo brilló en esos ojos ámbar. Sorpresa. Tal vez incluso un atisbo de diversión. Antes de entrecerrarse, ¿has elegido el combate como desafío de apareamiento?, anunció en voz alta, para que la multitud que se había reunido a nuestro alrededor pudiera oírlo. Acepto. Lo que sucedió a continuación sigue siendo una nebulosa en mi memoria. No. Estaba colgando como un pez en un anzuelo, y al siguiente estaba volando por los aires, atravesando 3 puestos del mercado antes de estrellarme
contra lo que más tarde supe que era una costosa vitrina con reliquias reales. Lo último que recuerdo es el sonido de las alarmas, el sabor de la sangre en mi boca y el absurdo pensamiento de que realmente debería haber pagado los 15,000 créditos por la maldita pieza. Entonces, la oscuridad me envolvió. Despert, sabor amargo de algo que me vertían por la garganta y el suave zumbido de los aparatos médicos. Un canto curativo rayul sonaba suavemente desde unos altavoces ocultos, todo ritmo y sin melodía, diseñado para sincronizarse con los patrones neuronales. Humanos, bébete todo, espacial, a menos que quieras que esas 3 costillas rotas se curen torcida. Abrí los ojos a la fuerza. Una mujer estaba sentada junto a mi cama, sosteniendo un frasco con un líquido azul brillante. No humano, pero casi. Su piel tenía un ligero tono violáceo, y sus ojos eran completamente negros. Sin iris visible. Su cabello caía en trenzas plateadas, adornadas con pequeños cristales de datos. ¿Qué me ha golpeado? Gemí, aunque lo recordaba perfectamente. Hay cosas que no se olvidan. General Tarka, del 7º Batallón de Honor de Malaro, respondió con una sonrisa divertida en la comisura de los labios. Y, según los testigos, prácticamente le rogaste que lo hiciera. Me senté con una mueca de dolor al sentir cómo me protestaban las costillas. Sonriendo en mi tierra, eso es solo una forma de ser amable. En la tuya no importa. Me empujó hacia atrás con una fuerza sorprendente. En la cultura malaro, mirar directamente a los ojos y mostrar los dientes a una mujer adulta es un desafío sexual o un desafío a muerte. Tienes suerte de que haya elegido lo primero. Albasi me lanzó al otro lado del bazar. En lugar de destriparte, Alim se encogió de hombros como si deyera. Te he dicho que tienes suerte. Me tomé un momento para asimilar la información mientras examinaba mi entorno. Estábamos en una pequeña sala médica, pero no era un centro público. Las paredes estaban cubiertas de tapices que representaban lo que parecían escenas de batallas, antiguas intercaladas con mapas estelares. Sin duda, era un lugar privado. ¿Dónde estoy? ¿Y quién eres? Mi establecimiento, el Black Vein Bar, la mejor información y las peores bebidas del bazar. Ella tocó uno de los cristales de datos que llevaba en el pelo. Soy Merante. Saqué de los escombros antes de que llegaran las fuerzas de seguridad del bazar. ¿Por qué lo has hecho? Sus ojos completamente negros no revelaban nada porque, en el momento en que Tarka te lanzó, desapareció. Y cuando un general de Malaro se lanza públicamente un desafío de combate y apareces, la gente se pone curiosa, sobre todo cuando el desafío se lanza a una especie que nunca han elegido antes. Frunchi Alcino. No soy el primer humano que visita Vetera. Eres el primer humano que un general de batalla de Malaros ha seleccionado para derechos de conexión genética. Mira se inclinó hacia adelante, lo que significó: está pasando algo muy interesante, o estás a punto de convertirte en el centro de un incidente interestelar. En cualquier caso, es información que vale la pena intercambiar. Genial. De alguna manera me había convertido en una mercancía política en una cultura que apenas entendía. Solo soy un ingeniero naval que busca piezas. Protesté. No tengo ningún interés en los derechos de conexión genética con una mujer que me utilizó como arma arrojadiza. La risa de Mera fue sorprendentemente melódica. Spacer, tu interés no es necesario, lo que importa es que las acciones de Tarka ya han alterado el delicado equilibrio entre los 3 poderes. A los Dargen quieren entender la compatibilidad genética que ella percibió en ti para crear soldados perfectos. El santuario real teme que puedas activar el antiguo linaje guerrero y alterar su orden espiritual. Y la mitad del Imperio Malaros cree que has deshonrado a su general, y la otra mitad cree que ella te ha concedido derechos de vínculo sanguíneo, algo prohibido a los forasteros durante 10 generaciones. Gemí y me dejé caer contra la almohada. Todo esto porque sonreí
Todo esto porque tú sonreíste a la mujer equivocada. En el momento equivocado, corrigió Mira. Aunque sospecho que hay más entre nosotras, Antarka no es conocida por sus acciones impulsivas. Antes de que pudiera preguntarle más, sonó una alarma, 3 pulsos cortos seguidos de uno largo. La expresión de mi rey tensó. Revisión de seguridad. ¿Puedes caminar? Probablemente. No sin gritar. Admití. Entonces, esto dolerá. Deslizó un brazo bajo mis hombros y me ayudó a ponerme de pie. El dolor me atravesó el costado, pero contuve un grito. Me guió a través de una puerta oculta, detrás de uno de los tapices hacia un estrecho pasillo, lleno de tuberías y conductos. Túneles de servicio, explicó. Recorren todo el bazar, y antes solo se usaban para mantenimiento. Pero Horizon, la columna vertebral del comercio de información. ¿A dónde vamos? A algún lugar donde esconderte, hasta que averigüe por qué 3 facciones diferentes quieren. De repente tu ADN avanzamos a trompicones por el pasillo tenuemente iluminado, con los sonidos del bazar como un murmullo lejano sobre nuestras cabezas. Intenté memorizar el camino, pero tras la 5ª bifurcación idéntica me rendí. ¿Por qué me estás ayudando?, pregunté entre jadeos a Mira. No se volvió. Ya te lo he dicho, comercio de información. Hay más, dijo, deteniéndose en un cruce y mirando una pantalla holográfica integrada en su muñeca. Digamos que reconozco la mirada de alguien atrapado en un juego en el que no se había apuntado. Antes de que pudiera insistir, el sonido lejano de Voice over Metal nos alcanzó. Mira maldijo en lo que sonó como un antiguo idioma y me empujó a un hueco apenas lo suficientemente grande para una persona, y mucho menos para 2. Su cuerpo se apretó contra el mío, e intenté no gemir mientras mis costillas protestaban. No respires. Una patrulla de figuras blindadas pasó por delante de nuestro escondite. Los ejecutores de Zarn, a juzgar por sus extremidades mecánicamente mejoradas y el característico brillo azul de sus implantes ópticos, se detuvieron en el cruce, escaneando en todas direcciones con sensores que, sin duda, detectarían nuestro calor corporal. La mano de Mera se deslizó hasta un pequeño dispositivo en su cinturón. Apretó algo y, de repente, la temperatura en nuestro refugio se desplomó. Temblé incontrolablemente mientras se formaba escarcha en mis pestañas. Pero los patrullas Arran siguió adelante, ya que sus sensores no detectaban nada más que la máquina amortiguadora térmica, explicó Mera, mientras la temperatura volvía lentamente a la normalidad. Es un juguete útil, pero tenemos unos 3 minutos antes de que se produzca la hipotermia. Sigamos. Adelante. Continuamos por el laberinto de túneles hasta llegar a lo que parecía un callejón sin salida. Mera, la palma de la mano contra una sección aparentemente aleatoria de la pared, y una puerta se abrió deslizándose para revelar una pequeña pero bien equipada. Bienvenido a mi verdadera oficina, dijo, mientras me ayudaba a sentarme en un sofá que parecía haber sido rescatado de un crucero de lujo. El bar es solo para consumo público. Aquí es donde se realiza el trabajo real. Me dejé caer agradecido en el sofá y observé las paredes, llenas de terminales de datos y pantallas holográficas que mostraban varias partes del bazar. Un armero contenía una impresionante colección que haría salivar a mi antiguo comandante de las fuerzas especiales. Eres más que una camarera, observé, y tú eres más que un ingeniero, replicó ella, activando un escáner médico y pasándolo por mis heridas. Ex militar. Por cómo te mueves. Operaciones especiales. Probablemente especialista en supervivencia. Dado de baja, pero no deshonrosamente. Ahora eres freelance. Haces trabajos esporádicos mientras ves Mundo Anarqué, una ceja. Menudo análisis, San. Aquí la información es moneda de cambio. Me administró otra inyección que alivió inmediatamente el dolor de las costillas. Ahora hablemos de por qué la general Tarka te eligió. No tengo ni idea, no la conocía hasta hoy.
Pero ella reconoció algo en ti, algo que la hizo romper con siglos de tradición. Mera mostró una pantalla holográfica que mostraba el incidente desde múltiples ángulos. Me vi a mí mismo volando por los aires con una extraña indiferencia. Ella congeló la imagen en el rostro de Tarka justo después de que me lanzara. Mira su expresión. Eso no es rabia. Es cálculo. Estudié la imagen detrás del feroz gruñido. Los ojos de la general Malaros tenían una concentración que no se correspondía con su violenta acción. Quería montar una escena. Me di cuenta perfectamente. Pero ¿por qué? Mera amplió la pantalla para mostrar la reacción de la multitud. ¿Y por qué desapareció inmediatamente después? Antes de que pudiera especular. Uno de los monitores parpadeó en rojo. La atención de Mirror se centró en él. El sus oscureció. Bueno, esto complica las cosas. Ella amplió la transmisión para mostrar la plaza central del bazar. Se había reunido una multitud enorme, y en el centro se encontraba la inconfundible figura de la general Tarka. Incluso a través de la transmisión granulada de seguridad, su presencia llamaba la atención. Llevaba su atuendo formal de batalla, una armadura ornamentada que acentuaba su poderosa complexión, y armas ceremoniales en el cinturón. Sube el volumen, Patty. La voz de Tarka llenó la habitación, un gruñido resonante que transmitía autoridad sin esfuerzo. Gracias a las antiguas tradiciones de combate de Malaros, él me ha derrotado. Lo reclamo como mi compañero de batalla por sangre. La multitud estalló en caos. Podía distinguir gritos de indignación, confusión y lo que parecían cánticos religiosos. ¿Qué significa eso?, pregunté, aunque empezaba a sospechar la respuesta. La expresión de Mir era indescifrable. Spacer, que acabas de convertirte en el primer no Malaros en 3 siglos en obtener derechos de compatibilidad genética con su casta guerrera. Yo no la derroté. Ella me lanzó a través del mercado, y tú sobreviviste con una sonrisa en la cara. Según los testigos. Mera amplió otra parte de la grabación. Mi cuerpo inconsciente, con sangre goteando de mi boca, y los labios curvados en lo que, en la cultura malarosa, podría interpretarse como una sonrisa, lo que es prácticamente una declaración de superioridad genética. Bajé la cabeza entre las manos. Esto es una locura, en Yempeora. Mera cambió la señal para mostrar 3 grupos diferentes, convergiendo en la plaza a la división de investigación de Zar, los consejeros espirituales de Rael, y lo que parecía ser una facción escindida de tradicionalista, de Malaros, todos dirigiéndose al único lugar en el que no querrías estar. ¿Por qué una facción escindida de su propio pueblo se opondría a esto? Porque algunos creen que su linaje debe permanecer puro. La reclamación de un compañero de batalla a un alienígena, especialmente a un humano, es prácticamente una herejía para ellos. Me quedé de pie, ignorando el dolor. Tenemos que irnos ya. Demasiado tarde. Mera señaló otra pantalla que mostraba figuras blindadas moviéndose por los túneles de servicio. Ya están registrando el nivel de mantenimiento y habrán bloqueado todas las salidas del bazar. Entonces, ¿qué hacemos? Los ojos negros de Mera, nuestras miradas se cruzaron con una extraña determinación en ella. Averiguaremos lo que Tarka realmente quiere de ti, antes de que alguien decida que eres más valiosa diseccionada que viva. Un plan comenzó a formarse en mi mente. Irreprudent, posiblemente suicida, pero, por otra parte, ya había sobrevivido a ser lanzada por un león de 2,5 metros en un mercado. Dijiste que se trata de compatibilidad genética, ¿verdad?, pregunté. Esa es la versión oficial, respondió ella. Entonces necesito entender lo que eso significa realmente. Le indiqué a sus terminales de datos. Enséñame todo lo que tienes sobre los derechos de combate de Malaro y los vínculos genéticos. Me arqueó una ceja. Puro obedeció, con la intención de consumar la relación. Ignoré su pullita y me concentré en la información que fluía por las pantallas en diagramas de la fisiología de Maloros, relatos históricos de los rituales de apareamiento, análisis genéticos de la compatibilidad entre especies allí.
Señalé un símbolo recurrente en los textos antiguos. ¿Qué es ese espejo? Amplié la imagen. Un patrón en espiral, con 3 ramas distintas. El pacto de sangre. Es un símbolo religioso de los Malaros que representa su destino genético. Las 3 ramas simbolizan la fuerza, el honor y algo que quizá no se pueda traducir bien: el propósito evolutivo. Estudié el símbolo, un recuerdo a medio formar, que tiraba de mi conciencia. Lo había visto antes. Imposible. Estos textos no son accesibles para los forasteros. No en textos. Cerré los ojos e imaginé el recuerdo durante mi servicio militar. Fuimos desplegados a una luna inexplorada como parte de una operación de recuperación. El objeto era clasificado, pero recuerdo haber visto este símbolo tallado en unas ruinas antiguas. La expresión de Mera pasó del escepticismo a un intenso interés. ¿Qué más recuerdas? No mucho. Fuimos atacados antes de completar la misión. Era algún tipo de sistema de defensa automatizado. Yo fui uno de los 3 supervivientes. Ebrilos. La misión había sido cancelada. Todos los registros clasificados. ¡Qué coincidencia tan interesante!, dijo Mir. Divertido porque te hubieras encontrado con un símbolo sagrado de Malaros años antes de conocer a uno. No creo en las coincidencias, respondí. Yo tampoco. Ella abrió otro archivo, sobre todo porque Tarka estuvo destinado en ese mismo sector hace 8 años, liderando una expedición para recuperar lo que llamaban tecnología ancestral. Las piezas empezaron a encajar en un patrón que no me gustaba. ¿Crees que me reconoció de alguna manera? Eso es imposible. Nunca entramos en contacto con ninguna fuerza malarosa. Quizás no contigo específicamente. Porro. Hey. Algo. En Tian los dedos de Mera bailaron por la interfaz. Los patrones genéticos humanos son inusuales en esta galaxia. Más adaptables que la mayoría de las especies. Una nueva alerta apareció en nuestras pantallas. Han comenzado una búsqueda. Sector por sector. Tenemos tal vez 1 hora antes de que lleguen a esta sección. Recorrió la pequeña habitación ignorando el dolor en mi costado. Necesito hablar con Tarka directamente. Eso es un suicidio. Tal vez. Pero es la forma más rápida de obtener respuesta. Me volví hacia ella. ¿Puedes enviarle un mensaje en privado? Mira dudó y luego asintió. Puedo intentarlo. Pero incluso si accede a reunirse contigo, llevarte hasta ella, sin que te capture una de las otras facciones. Yo me encargo de eso, dije señalando el armero. Supongo que no las colecciona, solo por decoración. Pregunté. Una lenta sonrisa se extendió por su rostro. Sabía que me gustabas por algo espacial, dijo mientras seleccionaba una elegante pistola y me la entregaba. Disruptor neural. No letal, pero eficaz. La carga solo dura unos 20 disparos, así que haz que valgan. Revisé el arma, apreciando su equilibrio. ¿Tienes algo un poco más sustancial? ¿Planeas iniciar una guerra?, preguntó. Aunque ya estaba buscando un arma más grande. Solo me preparo para imprevistos. Acepté el rifle compacto que me ofrecía y, según mi experiencia, es mejor tener opciones. Hablando de opciones, sacó un pequeño disco metálico. Es un transpondedor de emergencia. Si te capturan, actívalo. Quizá pueda rastrearte, depende de quién te capture, dijo encogiéndose de hombros. Los Zarn tienen inhibidores de señal. Los Rayul tienen campos de distorsión espacial. Y los tradicionalistas de Malaro probablemente se comerán el transpondedor junto con partes de ti. Mira, envió el mensaje mientras yo me preparaba, atándome las armas al cuerpo y probando mi movilidad. La medicación para el dolor estaba haciendo efecto, aunque sabía que lo pagaría más tarde, cuando dejara de hacer efecto. Mensaje enviado, anunció Meran. Ahora esperamos a la respuesta. Llegó más rápido de lo que esperábamos. Un simple conjunto de coordenadas y 1 hora. Dentro de 1 hora, en la antigua sala ceremonial, señaló Mera, sacando un mapa. Una ubicación céntrica, con múltiples puntos de acceso,
pero también muy vigilada. ¿Puedes desactivar la vigilancia temporalmente? Sí, pero alertará a la seguridad. Asentí Ann. No pasa nada. Solo necesito unos minutos con ella. Meira me estudió, con esos ojos negros impenetrables. ¿Te das cuenta de que esto podría ser una trampa? Por supuesto que podría. Comprobé el disruptor neural por última vez. Pero si quisiera matarme, lo habría hecho en el mercado, a menos que necesite un lugar más privado para lo que sea que tenga. Sonreí a pesar de mí mismo. Siempre mirando el lado positivo. No estás en mi línea de trabajo. La paranoia es un rasgo de supervivencia. Me entregó un pequeño frasco de estimulante para cuando se pasara el efecto del analgésico. Ten cuidado con la dosis. Demasiado te detendrá el corazón. Señalé, lo guardé en un bolsillo. ¿Algún otro consejo alegre antes de irme? Mira se detuvo y su expresión se suavizó ligeramente. Sea lo que Tarka quiera de ti, lo suficientemente importante como para arriesgar su posición y posiblemente su vida. Los malaros no rompen la tradición a la ligera, así que yo tampoco debería hacerlo, concluí. Solo recuerda que en su cultura, la batalla y el apareamiento son conceptos entrelazados. Lo que parece agresión podría ser algo completamente diferente. Con ese pensamiento alentador, me preparé para entrar en los túneles de servicio. Mira, me proporcionó un mapa básico, marcado con los puntos de control de seguridad que debía evitar. Buena suerte, viajero, dijo, mientras la puerta oculta se deslizaba para abrirse. Intenta no provocar un incidente interestelar. Demasiado tarde para eso, respondí con un guiño antes de deslizarme por el pasillo, tenuemente iluminado en recorrer. Los túneles de mantenimiento resultó más difícil de lo que había previsto. 2 veces tuve que esconderme de las patrullas de seguridad, apretándome contra las aletas de servicio, mientras pasaban figuras blindadas. MEBI, obligado a dar media vuelta al encontrarme con un equipo de investigación de ZARN, que estaba instalando lo que parecía un equipo de escaneo genético. El espejo estimulante me mantenía alerta a pesar de mis heridas, aunque cada movimiento me provocaba nuevas oleadas de dolor. En la caja torácica, cuando llegué al punto de acceso más cercano a la sala ceremonial, sudaba profusamente y mis manos habían empezado a temblar ligeramente. Miré la hora. Faltaban 10 minutos antes de la reunión. Tendría que cruzar un pasillo público para llegar a la sala. Era arriesgado, pero inevitable. Respirando, me ajusté la chaqueta para ocultar las armas y salí de la trampilla de mantenimiento al bullicioso pasillo. El bazar nunca dormía, incluso con los recientes disturbios. El comercio continuaba sin cesar. Mantuve la cabeza gacha y avancé con determinación, pero sin prisa. La sala ceremonial se alzaba ante mí, una antigua estructura anterior al mismo bazar, con su fachada de piedra desgastada que contrastaba con los materiales metálicos y compuestos de los edificios circundantes. Según la leyenda, en otro tiempo había sido un templo dedicado a dioses olvidados, aunque ahora servía principalmente como lugar neutral para las negociaciones entre las 3 potencias. Me acerqué a una de las entradas laterales y noté la ausencia de seguridad. O bien Tarka había dispuesto que no hubiera nadie para garantizar la privacidad, o bien estaba cayendo en una emboscada, o quizá ambas cosas. La entrada daba a una antecámara circular iluminada por hongos bioluminiscentes que crecían formando patrones en el techo. El aire olía a antigüedad e incienso, con un trasfondo de ozono que sugería una reciente descarga de armas energéticas. ¿Eres puntual? Bien, dijo una voz que provenía de las sombras a mi derecha. Me giré, moviendo instintivamente la mano hacia mi arma oculta, y me quedé paralizado. La general Tarka emergió en la tenue luz, aún más imponente de cerca que en el mercado, sin su armadura ceremonial. La poderosa musculatura bajo su pelaje dorado era más evidente. Solo llevaba un sencillo arnés adornado con insignias militares y un cinturón utilitario
del que colgaban varios dispositivos que no pude identificar. La mayoría de las especies de presas huyen cuando tienen la oportunidad. Observó rodeándome lentamente. Sus movimientos eran fluidos, depredadores pero controlados. Yo no soy una presa, respondí, obligándome a mantener el contacto visual. No ti, no lo eres, asintió ella. Por eso estamos aquí. Se detuvo justo delante de mí, con sus ojos ámbar estudiándome con una intensidad inquietante. ¿Has sobrevivido en el yacimiento arqueológico de Royal Hayes? 8 años terrestres, en el puesto avanzado de K421. No era una pregunta, era una afirmación. Tú estabas allí. Me di cuenta de que yo había dirigido la operación de recuperación. Sus fosas nasales se dilataron ligeramente. Tu olor estaba en el artefacto, mezclado con sangre y el hedor del miedo, pero era inconfundible. Mi mente aceleró la misión clasificada. Las ruinas, el símbolo, todo estaba conectado con los Malaros. ¿Qué artefacto?, pregunté aunque sospechaba que ya lo sabía. La piedra del pacto de sangre, una clave genética creada por nuestros antepasados para identificar linajes compatibles entre especies. Recordé una tablilla de piedra cubierta de espirales, aproximadamente del tamaño de mi antebrazo, que mi equipo había recuperado de la cámara interior justo antes de que los sistemas de defensa la activaran. Te eligió a ti. Continue. Tarka, cuando la tocaste, respondió a tu patrón genético. Es el primer no Malaros que ha reconocido nunca. No entiendo por qué reconocería el ADN humano. La expresión de Tarka cambió y sus rasgos se endurecieron. Eso es lo que muchos querrían saber, especialmente aquellos que creen en la pureza de nuestro linaje. Empecé a comprender a los tradicionalistas que mencionaste. No creen que los humanos y los mulleros deban mezclarse. Creen más que eso, gruñó. Creen que nuestro destino es gobernar, no compartir el poder con los Darni Rayul. Ven la respuesta del pacto hacia ti como una amenaza a su visión de la supremacía genética. ¿Y tú qué crees? Sus ojos ámbar se clavaron en los míos. Creo en la supervivencia. Nuestros historiadores registran que antes de las guerras antiguas, antes del Tratado de los Tres Poderes, nuestro pueblo era más numeroso y diverso. La purificación genética que siguió nos hizo más fuertes en algunos aspectos, pero vulnerables en otros. El cuello de botella genético, asiático, también ocurre en la Tierra. Las especies se especializan demasiado, pierden sus rasgos adaptativos. Precisamente durante 10 generaciones, nuestras tasas de fertilidad han disminuido. Los guerreros nacen más pequeños y más débiles. Los tradicionalistas culpan a influencias externas, pero yo he visto los datos genéticos. LS6. Masan, estamos muriendo. Ryan vale lentamente, pero con certeza. Oír mi nombre en sus labios fue desconcertante. ¿Cómo estás? Tengo recursos. Ella descartó la pregunta. Lo que importa es que el pacto de sangre te eligió. Reconoció algo en tu estructura genética compatible con nuestro linaje guerrero. Así que, esta declaración pública, esta declaración de compañera de batalla, es una necesidad política. Al reclamarte a través de derechos ancestrales, te he protegido temporalmente de aquellos que te diseccionarían para entender por qué respondió el pacto. Temporalmente, anoté, efectivamente. Los tradicionalistas ya se están moviendo en nuestra contra. No pueden aceptar lo que representa tu compatibilidad, que es el futuro. Su voz se redujo a un murmullo. Un posible camino a seguir para nuestra especie, a través de la diversidad genética controlada. Algo contra lo que han luchado durante siglos. Procesé esta información. Las implicaciones se agolparon en mi mente. Así que soy un semental para el Imperio Malaros. Los labios de Tarka se separaron, revelando unos impresionantes colmillos. Me llevó un momento reconocerlo como su versión de una sonrisa. Tu Spasi tiene una notable capacidad para reducir conceptos complejos a su forma más cruda. Tío, ella
sacudiendo la cabeza. El vínculo genético es simbólico, político, añadió, recorriéndome con renovado interés. No carece de aspectos biológicos, dije, sintiendo cómo me subía el calor a la cara y cambiando de tema. Los Darren y los Rayul, ¿qué interés tienen en esto? Los Darren desean comprender el mecanismo de compatibilidad genética para sus propios fines, crear soldados perfectos. Probablemente, los Rael temen lo que ellos llaman el despertar de la antigua. ¿Creen que perturbaría su equilibrio espiritual? Y tú me metiste en este lío. ¿Por qué? Porque la alternativa era dejar que te desmembraran molécula a molécula. Su expresión se endureció, y porque creo en seguir la sabiduría de nuestros antepasados. Si el pacto te ha reconocido, es porque hay un propósito en ello. Una alarma lejana sonó, y Tarka aguzó el oído hacia el ruido. Se nos acaba el tiempo. Theo, las fuerzas de seguridad barrerán este sector pronto. ¿Qué pasa? Ahora completamos el vínculo de sangre públicamente, lo que te otorgará ciertas protecciones bajo la ley de Malaros. Waisini Niego, Sasojos Embar, se entrecerraron. Entonces, no podré protegerte de lo que venga después. Sopé mis opciones, que eran ciertamente limitadas, a volver al escondite de Mira y esperar evadir la captura hasta que pudiera escapar del Bozar o intentar luchar para salir de allí. Un intento suicida. ¿Este vínculo de sangre? Pregunté con cautela. ¿Qué implica exactamente? Un intercambio de material genético a través de un combate ritual, seguido de una declaración pública de compatibilidad. Cuando dices combate ritual, la sonrisa con colmillos de Tarka volvió. Nada tan severo como nuestro primer encuentro, una demostración controlada de fuerza y voluntad, y el intercambio genético, un simple ritual de sangre. Tu especie es aprensiva con esas cosas. No aprensiva. La corregí, solo cautelosos a la hora de intercambiar fluidos corporales con alguien que me lanzó por un mercado. Un sonido sordo surgió de su pecho. Una risa. Me di cuenta con sorpresa. Los humanos sois tan frágiles, y sin embargo, tan desafiantes. Ella extendió una mano con garras. Ven, tenemos poco tiempo. Dudé sola un instante antes de coger su mano. Su palma era áspera y callosa, su agarre poderoso, pero contenido. Por lo que vale, dije, mientras me conducía hacia la sala principal. Siento haber sonreído. Un malentendido cultural. Tu sonrisa te ha salvado, respondió sin mirar atrás. Cualquier otra respuesta habría supuesto tu ejecución inmediata. La sala principal era enorme, con un techo abovedado que se elevaba al menos 30 metros por encima de nuestras cabezas. Antiguas murals representaban batallas épicas y lo que parecían escenas de ingeniería genética en guerreros, siendo creados o modificados mediante medios místicos. En el centro se alzaba una plataforma elevada de piedra pulida, iluminada por haces de luz artificial, diseñados para imitar un sol natural. Sobre la plataforma descansaba un objeto familiar a la tableta marcada, con espirales que había encontrado años atrás. El pacto de sangre. Tarka confirmó, siguiendo mi mirada, que había sido recuperada de las ruinas y traída aquí para la ceremonia. ¿Cómo lo has conseguido? Fue tomada por las fuerzas terrestres, y luego robada por los investigadores de Zarn, y luego recuperada por mi equipo. Ella me condujo hacia la plataforma. Su viaje había sido tan complejo como su propósito. Subimos los escalones hasta la plataforma. De cerca, la tablilla era aún más intrincada de lo que recordaba. Los patrones en espiral contenían miles de pequeños símbolos que formaban un lenguaje complejo. O tal vez, un código genético. ¿Y ahora qué?, pregunté. Ahora completamos lo que comenzó hace 8 años. Tarka sacó una daga ceremonial. Jesús, la hoja brillaba con un brillo metálico inusual. Tu mano. Dudé. La hoja está esterilizada, me aseguró. Y con un corte superficial. Extendí mi mano derecha con renuencia,
Con una delicadeza sorprendente, Tarka pasó la hoja por mi palma, abriendo una fina línea que inmediatamente se llenó de sangre. Repitió el proceso en su enorme palma, y luego juntó nuestras manos mezclando nuestra sangre. Pon tu otra mano sobre el pacto. Obedecí, presionando mi palma contra la fría superficie de la losa de piedra. Durante un momento, no pasó nada, pero entonces, bajo mi tacto, la piedra comenzó a calentarse y los patrones en espiral se iluminaron con un suave resplandor azul que se extendió hacia afuera. Desde mi mano, una sensación de hormigueo recorrió mi brazo, no dolorosa, pero intensa, como si todas las terminaciones nerviosas se hubieran despertado de repente. La sensación se extendió por todo mi cuerpo, centrándose en mi pecho y mi cabeza. Imágenes pasaron por mi mente en antiguos campos de batalla, estrellas vistas desde cielos desconocidos, criaturas reconocibles y extrañas, conocimientos sin contexto, recuerdos que no eran míos. A través de nuestras manos unidas, sentí que Tarka experimentaba el mismo fenómeno. Su poderoso cuerpo se tensó, su respiración se aceleró, y el resplandor azul se intensificó, envolviéndonos a ambos en su luminosidad. Los símbolos de la tablilla se reorganizaron formando nuevos patrones que, de alguna manera, parecían más completos, más equilibrados, y entonces, tan repentinamente como había comenzado, el resplandor se desvaneció y la tablilla se enfrió bajo mi mano, aunque el nuevo patrón permaneció grabado en su superficie. Está hecho, anunció Tarka con voz áspera por la emoción. El vínculo de sangre se ha completado. Me tambaleé ligeramente cuando soltó mi mano y una oleada de María me invadió. ¿Qué ha sido eso? Antes de que pudiera responder, las enormes puertas del fondo de la sala se abrieron de golpe y un contingente de guerreros malaros acorazados irrumpió en la sala, liderados por un hombre fuertemente decorado cuya melena grisácea lo delataba como más viejo que Tarka. Sacrilegio, rugió, apuntándonos con una garra acusadora. El general ha profanado nuestro pacto sagrado con sangre extranjera. Tarka dio un paso adelante y se colocó entre mí y el comandante de los recién llegados. Valkus, tu presencia no ha sido solicitada en esta ceremonia. Esto no es una ceremonia, gruñó Valkos. Esto es traición contra nuestro linaje. Más guerreros entraron detrás de él, al menos 20 en total, todos fuertemente armados. Observe, con creciente alarma, que llevaban insignias diferentes a las de Tarka. No eran sus tropas, el pacto lo ha aceptado, afirmó Tarka con firmeza. Según nuestras leyes más antiguas, el vínculo de sangre es legítimo. Las leyes han sido corrompidas, replicó Valkos. Al igual que tú, general, al asociarte con especies inferiores que contaminan nuestro futuro genético. Ito, un gesto a sus guerreros para que los capturaran a ambos, al humano para diseccionarlo, y al traidor para ejecutarlo públicamente. Ejecución pública. Los guerreros avanzaron con las armas en alto. Busqué el disruptor neural oculto bajo mi chaqueta, pero la mano de Tarka sobre mi brazo me detuvo. Todavía no, murmuró. Espera mi señal. Valkos se acercó a la plataforma con desprecio evidente en cada movimiento. Esperaba más de ti, Tarka, un guerrero de tu linaje, traicionando todo lo que representamos. No traiciono nada, respondió ella. Freeman, sigo la guía de nuestros antepasados, tal y como se plasma en el pacto. Una reliquia, la desestimó un vestigio de tiempos más débiles. Antes de que purificáramos nuestro linaje, antes de que comenzáramos nuestra lenta extinción. ¿Te refieres a Tark? La voz de Tark resuena por toda la cámara. Nuestro número disminuye con cada generación, Valkus. Nuestros jóvenes se debilitan. ¿Cuántos cachorros de tu propia manada alcanzaron la madurez? El último ciclo. La mitad menos. La expresión de Valkusos
curecieron temporales reveses. El movimiento por la pureza restaurará a nuestra fuerza, nos destruirá, rugió Thark, perdiendo finalmente la paciencia. La diversidad genética es nuestra única esperanza de supervivencia, como sabían los ancestros cuando crearon el pacto. Basta, indicó Valka a sus guerreros, encogedlos. Los Malaro armados se abalanzaron hacia adelante. Tarka se tensó a mi lado. Reconocí su sutil cambio de postura. Lassie, saqué el disruptor Nuroli. Disparé con un movimiento fluido, derribando a los dos guerreros más cercanos junto a Amy. Tarka se movió con una velocidad increíble, saltando de la plataforma para enfrentarse a 3 atacantes simultáneamente. Lo que siguió fue el caos. Mantuve mi posición en la plataforma utilizando la elevación como cobertura, mientras eliminaba a los guerreros con disparos precisos. El disruptor neural no los mataba, pero la parálisis convulsiva que provocaba los mantenía fuera de combate. Tarka era magnífica en la batalla. Un borrón de pelo dorado y precisión letal. Luchaba sin armas, confiando en su fuerza natural y en lo que parecían siglos de entrenamiento en combate. Guerreros el doble de mi tamaño salían volando al golpearlos, lo que me recordó vívidamente mi propio vuelo fugaz por el mercado. El propio Valkas retiró al fondo de la sala, gritando órdenes, mientras sus fuerzas eran sistemáticamente desmanteladas por la combinación del poder bruto de Tarka y mi fuego selectivo. Cuando la mitad de sus guerreros yacían incapacitados, finalmente desenfundó su propia arma, un pesado rifle de energía que zumbaba siniestramente mientras cargaba. Tarka, grité en señal de advertencia apuntando mi disruptor a Vaukos. Demasiado tarde. Disparó la ráfaga de energía, alcanzando a Tarka en pleno salto. Ella se estrelló contra el suelo, con el pelaje chamuscado y el cuerpo convulsionando por la descarga de energía. La rabia se apoderó de mí. Un impulso primitivo e inesperado. Abandoné el disruptor neural y cogí el rifle más pesado que me había proporcionado Mir. Apunté a Valkos y ocurrió algo extraño mientras miraba por el cañón. Una claridad de propósito que nunca había experimentado antes, junto con una certeza de acción que parecía eludir el pensamiento consciente. Mi percepción del tiempo se ralentizó y pude ver los pequeños ajustes necesarios en mi puntería para compensar la distancia y el movimiento. Disparé y el tiro alcanzó el arma de Valkos con una precisión imposible y destrozó su núcleo de energía. El impacto lo hizo retroceder, tambaleándose. El rifle destrozado cayó de sus manos y los guerreros restantes dudaron, mirando a su comandante en busca de instrucciones. Aproveché su momento de incertidumbre para saltar de la plataforma y deslizarme hasta el lado de Tark. ¿Puedes moverte?, le pregunté con urgencia, manteniendo el rifle apuntando a los guerreros más cercanos. Ella gruñó en respuesta, obligándose a ponerse en pie. A pesar del evidente dolor, el vínculo ya te está afectando. ¿Qué quieres decir? El instinto de batalla aumentó su percepción. El así enderezó hasta alcanzar su máxima altura, enfrentándose a los guerreros restantes. El intercambio genético funciona en ambos sentidos. Humano. Antes de que pudiera procesar esta información, se produjo un nuevo alboroto en la entrada de la cámara. Una fuerza mixta de investigadores de Zarn y adeptos de la ley irrumpió en la sala. Sus líderes gritaban órdenes contradictorias. Asegura el artefacto del pacto. Contened a los portadores de la línea de sangre. Neutralizad la anomalía genética. La situación se deterioró rápidamente cuando las 3 facciones convergieron en la plataforma. Las fuerzas de Zarn se enfrentaron a los guerreros que quedaban de Valkos, mientras que los adeptos de Reel intentaban acercarse a la tableta del pacto, pero fueron repelidos por ambos grupos. Tinamos, Q. Ernos, le insistía a Tarka mientras la sostenía lo mejor que podía. ¿Hay otra salida? Ella asintió con la cabeza hacia una pequeña puerta, parcialmente oculta, detrás de una columna. Un pasillo ceremonial conducía a los niveles.
inferiors. Nos abrimos paso hacia él utilizando el conflicto a 3 bandas como cobertura. Disparé ocasionalmente para despejar nuestro camino, notando con alarma que el indicador de carga de mi rifle estaba bajando rápidamente. Justo cuando llegamos a la puerta oculta, una voz familiar detrás de una columna cercana. «Has tardado mucho, espejo». Emergió de las sombras con un arma de energía compacta en cada mano. Empezaba a pensar que te habías perdido en la experiencia religiosa. «¿Qué haces aquí?», le pregunté, aunque me invadió un sentimiento de alivio. «Aparentemente, salvando tu pellejo genéticamente interesante». Ella asintió hacia la salida. «He asegurado un camino hacia los túneles de mantenimiento. Tenemos que movernos antes de que dejen de dispararse entre ellos. Y recuerden que tú eres el premio gordo». Con Tarka apoyándose pesadamente en mi hombro, seguimos a mirar por el estrecho pasillo detrás de nosotros. Los sonidos del combate continuaban, puntuados por descargas de energía y el rugido distintivo de los guerreros malaros, los Covenant. Tarka protestó débilmente. «No podemos dejarlo». «Ya está solucionado», respondió Meera tocando crípticamente uno de los cristales de datos de su cabello. «Ahora concéntrate en caminar. Eres bastante pesado para correr». El pasillo se abrió a un pasillo de servicio similar a los que había recorrido antes. Meera nos guió a través de una serie de giros que intenté memorizar sin éxito, hasta que finalmente llegamos a lo que parecía ser un ascensor de servicio. «Esto nos llevará al mercado inferior», explicó, mientras activaba los controles. «Tengo un transporte esperando». «¿Transporte? ¿A dónde?», pregunté mientras el ascensor comenzaba a descender. «Algún lugar que no sea aquí, sin ser de mucha ayuda. Los detalles pueden esperar. Hostano nos persigan 3 de las facciones más poderosas de la galaxia». Tarka había recuperado algo de fuerza y ahora se mantenía en pie sin ayuda, aunque todavía se apoyaba en su lado derecho. El humano hace una pregunta válida. «Tus motivos siguen sin estar claros». El corredor de información Meera no reveló nada con sus ojos negros. «Mis motivos son la supervivencia, igual que los tuyos, y ahora mismo eso significa llevaros a ambos a un lugar seguro hasta que entendemos qué está pasando con vuestra situación genética». El ascensor se detuvo con una suave sacudida. Meera comprobó un pequeño escáner antes de abrir las puertas y confirmar que la zona estaba despejada. Salimos a un área de almacenamiento tenuemente iluminada, llena de contenedores de transporte. El zumbido lejano del mercado era audible, pero esta sección parecía desierta. Meera nos guió hacia un muelle de carga donde esperaba una lancha de carga anónima. No era un transporte de lujo, pero era imposible de rastrear. Al acercarnos al vehículo, un dolor agudo me atravesó el cráneo y casi me caigo, mientras imágenes inundaban mi mente en formaciones de batalla, esquemas de armas, evaluaciones tácticas, en un idioma que no debería entender. Observó Tarka, sujetándome con una mano enorme. «La transferencia de memoria genética». «¿Qué le está pasando?», exigió Meera, con su actitud fría resquebrajándose ligeramente. «¿El vínculo de sangre? No solo conecta el material genético», explicó Tarka. «También comparte la memoria ancestral y los instintos de combate. Normalmente, el proceso lleva semanas de integración gradual, pero el pacto lo aceleró». Otra oleada de pensamientos ajenos irrumpieron en mi conciencia. Vi antiguos campos de batalla a través de ojos que no eran los míos. Sentí el peso de la responsabilidad por la supervivencia de toda una especie. «Deténganlo». «Jade». «No puedo», respondió Tarker con auténtico pesar en su voz. «Una vez iniciado, el proceso debe completarse», maldijo Meera en varios idiomas. «Llévenlo a la barca. Tenemos que llegar al santuario antes de que pierda el conocimiento». Me llevaron a medias hasta el vehículo, con las piernas apenas funcionales, mientras mi cerebro luchaba por integrar el torrente de recuerdos ajenos. Lo último que recordé antes de que la oscuridad me envolviera fueron los ojos ámbar de Tarka, mirándome con una mezcla
de preocupación y fascinación. Cuando recuperé la conciencia, estaba tumbado en una superficie cómoda, en una habitación bañada por una suave luz ámbar. El techo sobre mí estaba adornado con lo que parecía ser un mapa estelar, no del cielo de la Tierra, sino uno que de alguna manera reconocí como la vista de la antigua Malaros. La integración de la memoria se ha estabilizado. Tío, una voz profunda observó Tarka, aunque yo no podía verla desde mi posición. Sus signos vitales están volviendo a la normalidad. Eso no era normal, respondió la voz de Mera con dureza. Los humanos no están diseñados para acomodar la memoria genética. Tema. Cosí lo matas. No era mi intención, dijo Tarka, con sincero remordimiento. El pacto debería haber regulado bien la transferencia. No lo hizo. Oí que Mira se acercaba y ahora tenemos un problema mayo. Arra y los Arn han declarado que el vínculo es una violación del Tratado de los Tres Poderes. El Santuario Real ha emitido una orden de cuarentena espiritual, y el comandante Valkos afirma que has cometido traición al activar el linaje de la guerra en una especie alienígena. Me obliga a sentarme, luchando contra una oleada de mareo. La habitación se enfocó. Era una sala espaciosa con tecnología de aspecto antiguo integrada, con sistemas modernos. Mira estaba de pie, cerca de lo que parecía ser una consola médica, mientras que Tarka ocupaba una silla reforzada, diseñada para su complexión más grande. ¿Dónde estamos?, pregunté con voz ronca. Mi santuario, respondió. Error. Técnicamente fuera de la jurisdicción de Bizarre, aunque eso no los detendrá por mucho tiempo. Me froté las sienes tratando de ordenar el revoltijo de recuerdos que ahora compartían espacio con los míos. ¿Qué había pasado en la sala ceremonial? Después de que nos fuimos, Mera informó de Quezarn. Había asegurado el artefacto del pacto, que Rayul había intentado una limpieza espiritual de la zona y que las fuerzas de Valkos se habían retirado para reagruparse. Y ahora los tres nos buscan, concluí, vivos o muertos, dependiendo de la facción. Mera activó una pantalla holográfica que mostraba noticias de todo el bazar, cada una de las cuales mostraba alguna versión del enfrentamiento en la sala ceremonial, aunque los detalles variaban mucho según la fuente. Una imagen, en particular, me llamó la atención. Tarka y yo en la plataforma rodeados por el resplandor azul del pacto activado. La imagen tenía un aire mítico, como algo sacado de un antiguo texto religioso. En lugar de acontecimientos recientes, lo llaman el despertar, explicó Tarka, notando mi interés. El cumplimiento de una antigua profecía sobre el regreso del linaje guerrero. No me siento muy profético, murmuré, confuso, y con un dolor de cabeza insoportable. Los recuerdos se asentarán, me aseguró. Tu mente todavía está organizando la información genética. Me concentré en ella y noté sutiles cambios en su comportamiento. Ahora parecía menos intimidante, más familiar, como si la conociera desde hacía años, en lugar de horas. Tú también lo estás experimentando. Me di cuenta. Mis recuerdos. Ella asintió lentamente. La perspectiva humana es desorientadora. Tantas emociones. Tanto conflicto. Interno. ¿Cómo funcionáis con tal caos en vuestras mentes? Nos las arreglamos. Ambalancé las piernas por el borde de la cama para comprobar mi estabilidad. ¿Y ahora qué? No podemos esconderte para siempre. Mira intercambió una mirada con Tarka antes de responder. Hay algo que debes ver primero. Ajustó la pantalla holográfica para mostrar lo que parecían datos genéticos en complejas espirales de información resaltadas en varios colores. Esta es tu estructura genética, explicó señalando una cadena. Y esta es Tark, indicó otra. Esto es lo que pasó cuando el pacto se activó. Las dos cadenas se mostraban fusionándose, no en una maraña caótica, sino en un patrón perfectamente complementario. Ciertas secuencias resaltaban mostrando una alineación precisa
que no debería ser posible. Lo cual no debería ser posible, dije, aunque ahora poseía suficiente conocimiento de Tarka como para comprender el significado. El ADN humano y el de Malaro no son compatibles. No deberían serlo. Mera asintió, a menos que fueran diseñados para hacerlo. Tarka se levantó de su silla y se acercó a la pantalla. Los textos antiguos hablan de un tiempo anterior a la gran purificación, cuando nuestros antepasados viajaban entre las estrellas y establecían formas de vida compatibles en mundos lejanos. Está sugiriendo que los humanos descendemos de la ingeniería genética de Malaro. Prigonte incrédulo. No descendemos, corrigió Mira, sino que se trata de una evolución paralela guiada por el mismo patrón. El Covenant reconoció el patrón que estaba programado para encontrar a incompatibilidad genética diseñada por los mismos científicos antiguos. Las implicaciones eran asombrosas. Así que el vínculo está despertando el potencial genético que ha permanecido latente en ambas especies durante milenios. Tarka terminó, deliberadamente diseñado para una eventual recombinación. Mi cabeza daba vueltas con el concepto. ¿Por qué? ¿Qué propósito tendría eso? La supervivencia. Tarka respondió simplemente. Nuestros antepasados previeron el cuello de botella genético que resultaría del aislamiento. Crearon linajes compatibles en múltiples mundos como